te bendiga. Mira esto es combustible, ¿viste? Exacto. Mira esto, vamos a ver la definición de empírico, que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Wow. ¿Saldrá un tema? Sale un tema. Esto es bueno para testificar. Claro, vamos a meterle mano, ¿qué tú crees? Sí, hablar de las experiencias que hemos tenido. Sí, que hay muchos que tal vez como tú y como yo se sientan identificados, pero hay pocos que también se atreven a expresarlo. Exacto. Es una buena oportunidad. Vamos a ser auténticos, vamos a abrir nuestro corazón. Claro, yes. Ellos testing, la casa de los valientes, empírico. Gloria a Jesús, aquí estamos una vez más, Padre Santo, trayendo estas historias, estas experiencias a través de lo que son los videos, ¿verdad? Y de las canciones que J7 y el consagrado han estado escribiendo estos últimos tiempos. Y hoy queremos dedicarnos un poquito a lo que es empírico, que ya ese video, ¿verdad? Salió hace unos meses atrás. Y nos habíamos detenido un poquito con las entrevistas, ¿verdad? Porque todavía como que no teníamos mucho equipo y tantas cositas, pero Dios ha suplido. Y ha sido fiel en eso. Y nada, yo quisiera que ustedes me digan, ¿verdad? Me voy a presentar primero. Mi nombre es Sonia Zurita, la esposa de José Santana, J7, la Pilaf en una de las canciones. Así que yo quisiera empezando que me digan ¿qué los llevó a ser empírico? Gloria a Cristo. Bueno, lo que nos lleva a ser empírico, ¿verdad? Una vez más, retomando a lo que retomamos en la pasada entrevista, en la pasada, ¿verdad? Dinámica que hicimos. Quisimos aprovechar y ser uno en esta ola de empírico, ya que nuestra vida ha sido a través de testimonios, cosas vividas que hemos pasado y hemos podido experimentar a Dios en muchas facetas. Y creemos, ¿verdad?, que iba a ser de bendición también cuando vimos la definición de empírico, que son cosas vividas, ¿verdad?, argumentos que vienen, información que uno tiene, pero que también son verídicas, que nos ayudan a nosotros poder expresarle a las personas realmente que Dios no es solamente un Dios de letras, sino un Dios que se manifiesta a través de esa letra y nos brinda la sabiduría para poder lidiar cada una de las cosas. Y por eso, ¿verdad?, decidimos hacer empírico, apoyar también lo que es el movimiento y aprovechar de nuestro comeback, hacerlo también, ¿verdad? Que también aprovecho de paso que si no estuviste viendo la entrevista pasada, únete, ¿verdad?, a este movimiento de cómo conocer qué hay detrás del consagrado y J7, de las músicas, que hay detrás, ¿verdad?, del propósito de Dios que está haciendo con nosotros, que hay detrás de nosotros, en cuestiones de la música, qué nos inspira a hacer cada tema. Así que vamos a estar haciendo una serie de expresiones hacia las canciones que nosotros hemos hecho inspiradas por el Señor. Así que te exhorto y te invito a que te suscribas y estés alerta a todo lo que se va a estar subiendo en este canal. Así que nada, suscríbanse a este canal para que vean más información y sobre todo que van a salir edificados, ¿verdad?, en el canal. Ustedes expresan que empírico, ¿verdad? Empírico empezó con el challenge de Redimido. Sí, es correcto. Redimido fue la primera persona que creó Empírico y nos tomó de sorpresa. Sí. Porque en muchos de los capítulos de Empírico, ¿verdad?, en lo que fue su testimonio, ¿verdad?, recientemente que su esposa pasó por COVID, que pasó ciertas circunstancias y aún así lo tenía callado, ¿verdad? Y fue una sorpresa todo lo que ha pasado, ¿verdad?, últimamente. Y empírico ustedes expresan que está basado en la experiencia, en la observación de los hechos. Empírico es una plataforma, ¿verdad?, para uno poder testificar. Y son experiencias vividas, como cantamos en los puentes. Y sí, le damos la gloria a Dios por esta oportunidad, ¿verdad?, de poder testificar experiencias vividas, basados en hechos reales. Y en este primer capítulo, ¿verdad?, estamos expresando experiencias vividas
de nosotros en nuestra vida espiritual. Para que la gente se sienta identificado, vean experiencias que ustedes han pasado para poder sobrellevar diferentes situaciones y expresar. Porque si nosotros no expresamos, ¿verdad?, por las situaciones que pasamos, pues muchos otros no van a ser edificados. Vemos, consagrado, que en lo primero que tú empiezas es me retiro. Me retiro del trabajo que no tiene retiro. Explícame eso. Bueno, decidí, ¿verdad?, base a la inspiración del Espíritu, seguir la misma línea de Redimido, porque también él comienza con me retiro, y vi que él se retiró de cierta área en su vida. Aleluya. Y pues yo comienzo con me retiro del trabajo que no tiene retiro. Fue una expresión, una frase inspirada por Dios que cautivó especialmente mi hija adolescente. Fue la primera que me preguntó. Fue cautiva por esa expresión, y eso lo hace Cristo. Cristo era especialista trayendo parábolas que te cautivaban y te provocaban a preguntarle qué es lo que significa eso. Y ese es el fin de cada una de las canciones que ¿verdad?, que J7 y el consagrado nos inclinamos a que cada cosa que hablemos sea inspirada por Dios, sea una parábola, sea un misterio, tiene algo detrás. Y pues mi hija fue la primera que me preguntó, como adolescente joven de 17 años, ¿cómo que te retiras del trabajo que no tiene retiro? Y voy a dar una rápida explicación. Ese trabajo es el afán por agradar a los de aquí abajo. Ese es el afán en que muchos de los que nos están viendo ahora, nos van a estar viendo, probablemente están cautivos a ese trabajo. Están esclavizados a ese trabajo. La gran mayoría de la humanidad está esclavizada a agradar los de aquí abajo, a agradar los hombres. Y aún uno mismo, en un momento dado, estuvo cautivo por ese afán. Y ese trabajo no tiene retiro. La gran mayoría, o diría yo, todos los trabajos en la tierra tienen su retiro. Pero el afán por agradar a los de aquí abajo no tiene un retiro. Porque el mismo que hoy te aplaude, mañana te da la puñalada por detrás. Jesús mismo, cuando está entrando en Jerusalén, en la entrada triunfal a los lectores de la Biblia, la misma multitud que le decía, Hosana el rey en las alturas, y tiraba palmas al piso, y tiraba las túnicas al piso, y lo recibieron con pompa, gloria y honra, es la misma multitud que días después le dice, crucifíquenlo. Por eso es que no hay manera de agradar a los hombres. ¿Y cómo yo me retiro de ese afán? Eso no es humanamente hablando. Tú no puedes, por más que tú me quieras venir a frontear y a mentirle que lo has logrado, si no es una liberación que proviene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el único que te revela cómo ser libre de ese afán, de ese trabajo que no tiene retiro humanamente hablando, a menos que el Espíritu te haga libre. Y Pablo mismo lo revela y dice que mejor es agradar a Dios que a los hombres, porque si fuésemos a agradar a los hombres, no podemos ser discípulos de Cristo. Entonces, esa libertad la da el Espíritu de Dios. El primer capítulo de madurez, la madurez no se alcanza humanamente hablando en el ámbito espiritual. Se alcanza por revelación de la Escritura que la da el Espíritu Santo. Por una experiencia vivida que la da el Espíritu Santo cuando Él te revela y te da la llave para salir de esa cárcel. Aleluya. Y yo estuve encarcelado por mucho tiempo, aun cuando le entregué mi vida a Cristo, en ese afán de querer agradar a los de aquí abajo. Y eso no te permite crecer en el Señor. No te permite hacer lo que Dios te está llamando a hacer, porque como te dije, si tú permites que el medidor de lo que tú estás haciendo sea el hombre, el mismo hombre que hoy te dice me gustó, mañana te dice no me gustó. Así es. Porque los hombres son inconstantes, seres emocionales. Y lo basan todo en sentido. Por eso es que nosotros tenemos, los que fluimos en el ámbito de la música, aún la predicación, la misma audiencia que te dice predicaste brutal porque hoy se levantó contento, mañana se levanta enojado y te dice no me gustó. Alabanza a Cristo. Y pues hasta que el Espíritu no nos hace libres para salir de ese trabajo, de ese afán de querer agradar a los de aquí abajo, lamentablemente somos monigotes de lo que las multitudes, de lo que el hombre, de lo que el enemigo dice. Sí, es así. Así que cuando digo que me retiro del trabajo que no tiene retiro, el afán por agradar a los de aquí abajo, digo que el Espíritu me hizo libre y he decidido irme
a ser obediente al mandato divino, al mandato de Dios para mi vida. Amén. Le guste o no le guste a las personas. Sí, ¿verdad? Lo expresas el afán de agradar a los de aquí abajo. Obviamente, ¿verdad? En todo ese capítulo utilizas me retiro, en todo momento, ¿verdad? Expresando ese querer como el hacer que deseas, ¿verdad? En tu vida. Pero hay otra más que ahí intercalan los dos. Como que entre los dos en cada uno de los chanteos, lo voy a leer para que ustedes, ¿verdad?, analicen un poquito. Dice, me retiro de estar asumiendo y querer sacar la paja del ojo de mi hermano. Sin embargo, J7, ¿verdad?, nos dice, fácil de comprender, mientras miras a Juan, no vas a crecer ni ser el hombre de Dios que sueña ver. Hay que ocuparse de la viga y después procedamos a correr. Gloria a Dios. Bueno, lo primero, recalcar mucho, me retiro en el capítulo 1, son declaraciones de fe. Es que marcamos con esas palabras, dejándole saber a nuestro yo, dejándole saber al mundo espiritual que estamos proclamando verdades del cielo. Aleluya. Y estamos declarando o proclamando o afirmando que nos retiramos. Josué, al final de su carrera, hizo una proclamación que ortográficamente hablando se colgó. Porque se dice mi casa y yo. Aleluya. Pero él dijo yo y mi casa. Ajá. Él proclamó en el mundo espiritual, se le paró al frente a las tinieblas y a todos los que le rodeaban allí le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ay. Él estaba estableciendo algo. Y cuando nosotros repetimos, especialmente, ¿verdad? Yo que repito, me retiro, estoy estableciéndole una afirmación al mundo espiritual y a mi carne, que tiene que aceptar a la buena o a la mala, que ya me voy a retirar de eso, que fue una cárcel por años. Aleluya. Para tocar rapidito para que Jason me pueda traer algo, del estar asumiendo. Aleluya, así es. Hay gente que lleva años encarcelados en enemistad y pleito y distanciamiento con miembros de la familia. ¿Por sabes qué? Por estar asumiendo. Sí. Se perdió la vida. Se perdió la vida. Se forman guerras por estar asumiendo. Se forman circunstancias y situaciones difíciles entre vecinos, entre familiares, entre hermanos en Cristo, entre ministros, en todos los ámbitos, por estar asumiendo. Sí, divorcio, la relación entre padres y madres o entre niños, ¿verdad? Es algo Porque difícil. es más fácil asumir que investigar. Sí. Y que preguntar. Y que comunicarnos. Que humillarnos. Y que humillarnos. Entonces yo vi un gesto y asumo. Santo. Escuché un comentario y lo tomo personal y asumo y no pregunto. Fue por mí. Y por eso nosotros somos empíricos, es basado en la experiencia. Fuimos cautivos y monigotes. Estuvimos encarcelados asumiendo por años. Sí. Y eso lo que produjo fue, ¿sabes qué? Estancamiento espiritual. Wow. Hasta que el Espíritu de Dios nos muestra. Porque el Espíritu siempre te va a dar llaves para sacarte. El Espíritu te revela la Escritura, porque no es lo mismo tener conocimiento a tener revelación. Cuando el Espíritu te da revelación de la Escritura, es una llave que hace así, ¡puc!, abre la puerta del encarcelamiento en el que el enemigo te metió. Porque a veces los barrotes más grandes no son los físicos, son los mentales. Así es. Y nosotros estuvimos en barrotes espirituales o barrotes mentales asumiendo cosas. Lo dijo por mí, sí. No me soporta, asumiendo, hasta que el Espíritu te hace libre y te comienza a enseñar, no asumas, pregunta, comunícate. Inclusive, no todo lo que tú veas lo puedes dar por cierto rápido. Exacto. Y pues el Espíritu nos hizo libre de asumir y también de querer sacar la paja del ojo del hermano, porque eso es una tendencia de la carne, de querer sacar la paja del ojo del hermano. Y Jesús dijo que nosotros teníamos, antes de sacar la paja, que nos encargáramos de sacar la viga. Es un palo. No veo. Es un árbol grande. Una pajita. Entonces yo quiero sacar la pajita del ejemplo de Pilaf, pero yo tengo un árbol que tengo que bregar con él. Y Jesús dijo, primero encárgate de bregar. Y eso son trampas del enemigo. Así es. El enemigo te mete en una cárcel para que estés tratando de sacarle la paja al ojo del hermano. Y mientras tú intentas eso, pierdes el tiempo, no crece. El enemigo te lleva a pleito, a disensiones. Y lo pasó con nosotros. Hasta que el Señor mismo por su palabra nos revela, mira, encárgate de sacar tú
y de trabajar tú con la viga que hay en tu ojo, en tu mirada, para que puedas ver bien y puedas entonces ayudar a sacar al hermano la paja que está en su ojo. Y lamentablemente pues estuvimos también cautivos y encarcelados tratando de sacar la paja del ojo del hermano, tratando de trabajar con problemas de otros cuando todavía no habíamos trabajado con los de nuestros. nosotros. Ay, Y una vez el Espíritu te hace libre de eso, tú empiezas cada vez menos a tratar de sacar la paja de los hermanos y tú dices, "Chacho, si yo tengo una viga, yo tengo trabajo". Y tú comienzas a encargarte de dedicarte, a enfocarte en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida personal. Te lo digo, te lo aconsejo. Deja de estar mirando la paja del ojo del hermano. Encárgate en trabajar y coopera con el Espíritu Santo para sacar esa gran viga que no nos deja ver. Para que luego, yo me di cuenta de algo, cuando tú comienzas a cooperar con el Espíritu Santo para trabajar con la viga que está en tu ojo y comienzas a ver mejor, te das de cuenta que Dios mismo te pone la gente para que se acerquen con esa paja. Ya tú no eres el que lo busca, Dios te las pone para que tú los ayudes a sacar la paja por cada vez, porque te encargaste de tu viga. amén. Gloria a Cristo, ¿verdad? Sumamente edificante. No me gusta añadir mucho porque yo sé que el Espíritu está hablando, está ministrando. Algo que sí quiero añadir, ¿verdad? Que es algo, no lo había visto de esa manera cuando tú lo traes en medio de la entrevista, que Dios utilizó un versículo para enlazarlo en las dos partes. Sí. Porque él sale hablando de la paja y yo salgo hablando de la viga. Así que cada uno escribió de la madurez, pero encontró eso. Wow, Que ya. eso es parte de la madurez de un humano. No lo había visto de esa manera, como Dios utiliza eso para enlazar y que ese sea el centro del mensaje y de la catapulta para uno madurar. Sabes que mientras que nosotros perdemos tiempo, como decía el pastor Lenny, el consagrado, en estar tratando de resolver los problemas de afuera y no los internos, se nos seguimos cae la llenando casa a con nosotros. vida. Se nos cae la casa de nosotros y la de la gente, tal vez como nosotros estamos viendo que es fácil de resolver. Tal vez ellos puedan resolverlo fácil y tú te quedaste con el problemón Sí. por estar pendiente a las cosas que supuestamente son fáciles. Por eso Jesús le dijo, ustedes siempre están pendientes tal vez de las cosas grandes, pero se tracan el mosquito. Jesús siempre le decía esas cosas, ¿verdad? A veces queremos ir a lo que es los problemas externos y no los problemas internos. Que hoy en día es lo que estamos viendo en la humanidad. La humanidad quiere exhibir problemas, resolver los problemas externos. Por ejemplo, ando en carro nuevo, tengo las cosas en casa lindas y todo, pero el problema interior está en crisis. Ay. Por eso es que tú ves que matan a los jóvenes. Por eso es que tú ves que hay una ola de maldad que se está levantando en contra de la mujer. Por eso cuando salga lágrimas, yo sé que muchas mujeres van a ser ministradas. Amén. Yo sé que cuando salga lágrimas va a ir directamente al interior, Amén. al problema, a raíz del problema del ser humano, para que puedan llegar a la madurez. La madurez no se llega por las cosas que nosotros obtenemos exteriormente hablando. La madurez llega cuando los ocupamos de nuestro interior. Nos valoramos. Queremos echarle culpa a las leyes. Queremos echarle culpa a los gobernantes. Ves que queremos tratar de bregar con las disque pajas que nos rodean en nuestro alrededor, pero no queremos bregar con nuestra viga en nuestro interior, que es la raíz de todo el problema. Comienza dentro de nosotros. Si nosotros no tomamos una acción en cambiar y en permitir que el Espíritu trabajara juntamente con la palabra en nuestra vida y empezáramos a ocuparnos la viga, la casa se caía. Así es. La casa se caía. Los problemas muchas veces vamos a darnos de cuenta que nosotros ni siquiera tenemos que involucrarnos muchas veces directamente. Para eso está la herramienta poderosa que se llama la oración. Ay, que son dos. Y a veces queremos ir rápido a atacar y a querer meter la mano, pero no metemos la oración. ¿Verdad? Jocosamente decimos no metemos la rodilla. Queremos meter la mano antes que la oración. Y por eso es que cometemos tantos errores. Cuando ya maduramos, nos hemos ocupado de nosotros y decimos, lo que hace falta es dependencia de Dios. Tenemos que hacer que empujarlos a que haya dependencia de Dios, que fue lo que pasó con nosotros. Para poder sobrellevar el estar dejando de asumir, el estar dejando de estar pendiente al hermano
y poder comprender que mientras miramos a Juan no vamos a crecer, es que Dios estaba restaurando a Pedro, Jesús mismo estaba restaurando a Pedro, pero el cerrar de la restauración de Pedro tenía que darse, porque él siempre dijo, espérate, ya Jesús me está confrontando y me decía que si me ama, mi palabra iba que si me ama iba a apacentar los corderos, pero al final de todo eso todavía él tenía un problema, Pedro tenía un problema. Jesús siempre está dispuesto a restaurarte. Jesús te va a hacer preguntas que te van a sacudir y te van a afirmar, pero te vas a dar de cuenta que todavía no vamos a ver el Pedro de Pentecostés hasta que deje de mirar a Juan. No vamos a ver un Pedro lleno de la unción de Dios parándose, cogiendo la autoridad hasta que no deje de mirar a Juan. Lo decimos porque esas son experiencias vividas. No podían ver a J7 en su mejor esplendor hasta que yo no dejara de mirar a Juan. Hasta que yo me quisiera ocupar de las otras cosas, cuando no me había ocupado de las mías. Por eso es que nos gusta, ¿verdad? Este tema a mí me gustó mucho, porque yo no puedo hablar por nadie. Yo no puedo tratar de testificar por otro. Yo testifico de lo que yo he vivido, de lo que yo he experimentado, de lo que Dios ha hecho en mí. Por eso yo no puedo decirle a la gente que es fácil dejar de asumir. No, no es fácil. En la carne es imposible. Pero empoderados por el Espíritu, lo vamos a vencer. Convencidos y rindiéndonos ante el Espíritu y militando en el Espíritu, lo vamos a lograr. Amén. En esa parte, ¿verdad? Dice, no vamos a crecer ni ser, como si, ¿verdad? No existiéramos. Sí. Ahí también, ¿verdad? En la parte de tu chanteo nos muestra la clave. Pero hay que menguar para poder tener un resultado celestial. David me modeló cómo actuar mientras le tiran lanza, él no dejó de adorar. Eso lo voy a dividir en dos. Porque lo primero es que tenemos que, ¿verdad?, entender que mientras nosotros queramos tomar el timón de la barca se va a estrellar. Si nosotros no dejamos que Dios tome el control de nuestra barca, la barca va directamente a un callo. Va a haber un callo del mismo infierno que se va a atosigar, allí se va a quedar y se va a hundir la barca. Pero cuando nosotros decidimos tomar en consideración y dejar, porque fíjate, aquellos que iban en la barca con Pablo eran hombres experimentados. Ellos eran marineros. Ellos se dedicaban a eso, a guiar las embarcaciones, pero no siguieron el consejo. Y falta de que ellos menguaran para que Dios entonces tomara control. Pero como no menguaron, pues hubo desastre, hubo pérdida. Se perdió todo por no hacer caso al consejo de Dios. Y eso pasa mucho también Juan, cuando yo me quiero referir, ¿verdad? Es que Juan centra a sus discípulos, porque muchas veces va a venir la influencia externa, y van a escuchar que hablo del externo e interno, porque muchas veces la influencia externa va a querer venir a influenciar en las cosas del Espíritu. Así es. Y ellos venían a decir, pero mira, ya están bautizando a aquellos se están siguiendo más a Jesús. Pero un hombre centrado, guiado por el Espíritu, dice, es necesario. Y eso es lo que nosotros queremos enfocar. Que la gente entienda que es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Cristo no podía seguir esparciendo el ministerio si Juan todavía seguía estando en primer lugar. Porque él era el que iba a preparar el camino para cuando Jesús llegara. Y era necesario eso. Y referente a lo de David, que mientras él le tiraban lanza, él no dejaba de adorar. Ahí David menguaba en tomar la venganza en sus manos, y él decía, yo lo único que, aunque tú me tires lo que me tires, yo voy a seguir adorando porque esa es mi mejor posición. La adoración le dio la habilidad para poder esquivar toda danza. Por eso que en medio de las circunstancias de nosotros, nuestra mejor posición es adorar. Amén, gloria a Cristo. Ahora vamos con consagrado para ir cerrando, ¿verdad?, esta entrevista, en donde me dices, me retiro de hablar más que el papagayo.
que mis acciones hablen más mientras yo callo. Volvemos otra vez, otra palabra boricua. Wow, chacho. El papagayo no se calla, ¿verdad? Es conocido aquí y se usa en forma de, simbólicamente hablando, de alguien que no se, hablas más que el papagayo. A los nenes a veces se lo decimos. A mí. Ajá, al que habla y pues no guarda silencio. Y cuando tú, como el primer capítulo va, ¿verdad?, enfocado a la madurez, cuando el Espíritu va llevándote a madurar, son menos las palabras que decimos y más las acciones que hacemos. Amén. Y es necesario, ¿verdad?, que nosotros entendamos, como esto es basado en la experiencia, que hemos ido creciendo y madurando gracias a la misericordia y la gracia de Dios. Y que cada vez hemos aprendido y hemos entendido que es mejor hablar menos Amén, y actuar sí, más. Señor. En un pasado quizás hablábamos mucho, actuábamos menos. Eso es parte de la inmadurez. Aleluya. Pero ahora nos van a ver que, espérate un momento, la Casa de los Valientes está metiendo mano como nunca. Yeah. ¿Por qué? Porque alcanzamos en esa área, porque es áreas. No puedo decir que maduramos total y absoluto porque estuviéramos en el cielo. Pero en esa área, todo lo que yo expreso en el capítulo 1 y el pastor José son áreas que ya alcanzamos madurez, vamos alcanzando madurez. Por eso expresamos que ya no hay que hablar mucho. Así que nos retiramos de estar hablando más que el papagayo y ahora que nuestras acciones son las que hablen. Yo siempre he dicho que es mejor una acción habla más que 1000 palabras. Así que con esto, ¿verdad? Vamos cerrando esta entrevista y solamente quería ver, ¿verdad? Cómo, aunque ustedes ya lo han expresado, es que son experiencias vividas que hoy te narramos, lo que mañana te puede suceder y anhelamos que puedas vencer. Nosotros, ¿verdad? Y me incluyo, te exhortamos a que veas el video si no lo has visto, a que te detengas a escucharlo, a que te detengas a analizar cada una de las palabras, cada una de las experiencias que ellos te expresan, que te narran, porque son cosas que han vivido, son cosas que los han hecho crecer, y ¿verdad? Y son de motivación para hacia otras personas. ¿Qué más quieren cerrar ustedes, ¿verdad? Con este tema de la madurez. Bueno, vamos a usar la misma plataforma de lo que es el puente. Son experiencias vividas. Yo siempre he creído, ¿verdad? O más bien no siempre he creído. El Espíritu me ha revelado durante los años que cada experiencia que atravesamos nosotros, los cristianos, son necesarias, aunque muchas veces no nos gusten. A veces les ponemos un sello de fracaso. Quizás no queremos tocarlo porque nos da vergüenza. Nos avergonzamos de ese error o ese pecado que cometimos, esa falla o esa falta. Pero cuando tú vas a la Biblia, Dios nunca escondió ni encubrió las fallas, las faltas ni los pecados de ninguno de los hombres que Él llamó, de ninguna de las mujeres que Él llamó, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. ¿Por qué? Porque son experiencias que les ayudarían para ayudar a otros. Tenemos un estuche de testimonios, de experiencias, y por eso cuando testificamos en el capítulo 1 sobre el tema de la madurez, te estamos dejando saber, y además de eso, esta entrevista, es vital que lo puedas ver el video y que puedas ver esta entrevista y unir y puedas entender que todas las experiencias que hemos vivido hasta el día de hoy en Cristo, ahora nosotros te estamos dando herramientas, te estamos dando, alabados a Dios, llaves, te estamos dando, alabados a Cristo, weapons, ¿cómo se dice weapons? Armas, para que puedas vencer. Yeah. Sabes que si tú te encuentras cautivo en el área de estar tratando de agradar a los de aquí abajo, a través de este chanteo te estoy dejando saber que uno se puede retirar, incluyendo con esta entrevista, de ese afán y puedes retirarte de ese trabajo. A través de este chanteo y esta entrevista te explicamos y te damos la herramienta para que venzas, que si estás ahora mismo en una situación donde el enemigo te tiene engañado, engañada, encarcelado, asumiendo, tú puedes ser libre de estar asumiendo. Tú puedes ser libre de estar queriendo sacar la paja del ojo del hermano. Eso es lo que nos referimos con el puente y que lo recalcamos varias veces. Son experiencias vividas, por eso esto no es un cuento de hadas, son experiencias vividas que nosotros te dejamos saber. ¿Para qué?
para que cuando tú los enfrentes o si lo estás enfrentando, tú puedas vencer. No, y que J7 en el intro, ¿verdad? Lo que él dice, ¿verdad? Antes de empezar la canción como tal, dice, durante todo el peregrinaje, ¿verdad? Que es nuestro camino, hemos podido comprender que los desiertos y las cuevas son necesarias para poder llegar a la madurez. Hemos sido ungidos, pero tenemos que ser perseguidos para que luego podamos reinar. Sí, que es básicamente, ¿verdad? Todo esto es algo que es parte del caminar. No nos podemos avergonzar. No sabemos a quién vamos a desatar con nuestro proceso. Ezequiel muchas veces fue utilizado como ejemplo para el pueblo, para que mostraran la postura que debía tener un siervo. Y muchas veces nosotros que hemos sido ungidos, nos guste o no, vamos a pasar por el proceso para mostrarle cómo debemos de conducirnos a un pueblo. Aquellos que lideran, que pueden saber de lo que nosotros estamos hablando, van a ver que a veces tú dices, ¿por qué llegó esta prueba? Ajá. ¿Por qué es que yo paso por esto? Muchas veces, a veces nosotros no las buscamos, pero otras veces sí. Y con esto vas a poder discernir de dónde proviene tu prueba. Si proviene por una desobediencia o proviene es que tú simplemente estás en el proceso para que sea ejemplo para otro. ¿Ves? Que también están las dos partes y no te puedes avergonzar por eso. Si Dios te está utilizando para poder bendecir a otro, gózate en medio del proceso. Y en estas experiencias vividas, queremos mostrarte, enseñarte la plataforma también que nosotros somos personas sujetas a pasiones. Sí, Señor. Tenemos debilidades y defectos, como tal vez tú los tienes. Teníamos obstáculos, monstruos mentales, como tal vez tú los tienes. Pero nosotros, el Espíritu nos mostró cómo vencer. Y nosotros estamos sirviéndole a la mesa. Si algo a nosotros nos encanta, es descubrir las artimañas del enemigo y tirarlas al medio. Porque a veces no se enfocan en eso y dicen, pasamos por el proceso, pero muchas veces fue por el engaño del enemigo. Nos puso una venda y caímos en la trampa. Y como nos molestamos, pues no escatimamos en tirarlo al medio. Por eso es que sabemos que también el enemigo no va a estar contento y va a venir como río atrás de nosotros, pero gracias al Espíritu Santo que levanta bandera. Pero nada, con esto los dejamos. Queremos seguir, ¿verdad? Con esta serie de entrevistas. Estamos bien entusiasmados. Si nos ven que estamos así como que de momento medio explosivos, es que a nosotros nos apasiona. Si hay algo que nos apasiona es hablar y testificar de las grandezas de Dios. Esto es una pasión para mí, como yo siempre digo. Porque, como dice, ¿verdad? Utilizando la cita que siempre utiliza el pastor Denny, tú vas a un restaurante y tú vas y comes y quedas satisfecho, es inevitable que tú no comentes de ese restaurante, que tú no recomiendes ese restaurante. Claro. Y yo me he sentado en las mesas celestiales, por eso es que es inevitable que yo no pueda testificar de Cristo donde quiera que yo me pare, en donde quiera que yo esté. Es inevitable, porque yo probé cuán bueno es. Ay, delicioso. Estar con el Señor. Cuán delicioso es estar en la presencia del Señor. Así que, nada, Dios los bendiga. Agradezco, ¿verdad? Este momento. Gracias a mi amada esposa que se está dando la tarea de hacerle esta encomienda. Gracias al pastor Denny también, al consagrado, que es el compañero de milicia que Dios nos ha encomendado. Amén, en toda área. A militar en esto. Mi alma alaba a Dios, mi segunda esposa. Alábalo ahora. Tanto. Esto, estamos para arriba y para abajo, ¿verdad? Así siempre juntos y le damos gloria a Dios de yo tener un colaborador en esta guerra que sea fiel. Y hay muchas cosas por testificar, pero van a ir más adelante, así que nada, esperen las próximas entrevistas. Dios los bendiga. Suscríbete. Viene por ahí capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 2 para la nueva generación y capítulo 3 testimonio, que se va a picar y se va a extender. Sigan la secuencia. Va a ser como una pequeña, ¿verdad?, serie de esos 3 capítulos, que van a ser 3 entrevistas diferentes con los 3 capítulos diferentes, para que puedan entender, porque de verdad que la canción tiene mucho de qué sacar.
Sí, tiene mucho detalle porque son 3 temas tratando de resumirlo. Porque si no, hiciéramos 3 conciertos por de esos 3 temas. Porque hay mucho. Tuviéramos aquí más de 3 horas. Mucho para sacar. Y por eso decidimos, ¿verdad? Porque ya habíamos intentado, no lo negamos, habíamos intentado, pero no cabía la data en ningún lado. Y lo decidimos así, ¿verdad? El Espíritu nos guió, nos ayudó. La importancia, la dependencia de Él que Él nos muestra. Qué vamos a hacer y utilizar como estrategia. Así que espera que esto va a ser una serie de 3. Así que nada, Dios los bendiga y suscríbete. Comparte. Audio Jungle.